cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Nieve sin reservas, has visto, Señor, aún tu amigo soy. Pero el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada,
Gloria al Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios, primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 3, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Quiridón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom geteo. El capítulo 15, el verso 3 dice: y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado. Versículo 12, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasar el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No a la manera mía, sino a la manera de Dios. Hemos nosotros tenido un amplio conocimiento acerca de lo que el tabernáculo representaba y todos los enseres y todos los utensilios que había en el tabernáculo, ¿verdad? Gloria al Señor, empezando desde los atrios hasta el lugar santísimo. Era, gloria al Señor, en el Antiguo Testamento el lugar de reunión para todo el pueblo. Gloria al Señor, había que acercarse al tabernáculo de reunión para que Dios, gloria al Señor, tuviera esa comunión con el pueblo de Israel. Así que Dios, gloria al Señor, le da la orden a Moisés que haga el tabernáculo y le haga todos los utensilios, todos los muebles, todos los enseres, todo lo que había ahí, las cortinas, las basas, todo que lo hiciera conforme al modelo que se le había a él mostrado en el monte. Gloria al Señor. Así que en el capítulo 25 del libro de Éxodo, usted va a encontrar exactamente la orden dada para construir el arca del pacto. El arca del pacto, gloria al Señor, gloria a Dios, estaba en el lugar santísimo y podríamos decir que era el lugar o el utensilio, ¿verdad? Gloria al Señor, más importante de todo el tabernáculo, aunque con esto no quiero decirle que no tenía importancia lo que estaba a la entrada, el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios continuamente, o, gloria al Señor, el candelabro donde alumbraba el lugar santo, y así también el altar de incienso, y, gloria al Señor, todo eso tenía, ¿verdad?, su importancia y su tipología y representación. Gloria al Señor, nosotros sabemos que la Biblia dice que todo eso es una sombra y figura, ¿verdad?, de lo que había de venir y representa casi todo, ¿verdad?, una representación a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros, gloria a Dios, sabemos que el arca, gloria al Señor, de acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 24, gloria al Señor, perdón, dice, ¿verdad?, que Moisés la tuvo que hacer con medidas exactas, ¿verdad?, que él le estipuló. Y gloria a Dios, y también la forma en la que fue hecha de madera, de una madera especial llamada acacia,
gloria al Señor, pero era cubierta de oro por dentro y por fuera. Esa es el arca del pacto, el elemento más importante en el tabernáculo donde Dios iba a hablar con Moisés. Iba a hablar, le iba a manifestar su voluntad, iba a tener comunión con él ahí en esa arca. Es más, gloria al Señor, encontramos, gloria al Señor, que se le da exactamente la orden de que Él la haga de una sola pieza, el propiciatorio, lo que era la parte de arriba del arca, era un propiciatorio, era un adorno, una cornisa de oro de una sola pieza y 2 querubines, uno mirando al otro y los dos mirando hacia abajo, gloria al Señor, para que desde ahí Dios manifestara su voluntad al pueblo de Israel. O sea, gloria al Señor, que eso representa la comunión que debía tener el pueblo con Dios. La relación que tenía que tener el pueblo de Dios, la dirección, la guianza, gloria al Señor, ¿verdad? La forma, ¿verdad?, de conocer la voluntad de Dios era a través de ese lugar que Dios hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo de Dios. Era muy importante, hermano, gloria al Señor, el arca, que fueron especificaciones claras de cómo se había de transportar. No cualquiera la podía agarrar, no cualquiera podía, gloria al Señor. Lo encontramos en este pasaje que este Usa era un levita, no era cualquier persona, porque pudiéramos decir, ese fue un extranjero. No, ese era un levita que extendió su mano para ayudar el carro que iba bambaleando, tambaleando, iba a caerse, y por querer ayudar y querer sostener el arca, extendió su mano y ahí mismo se encendió el furor de Jehová y lo aniquiló, lo mató. Podríamos decir, pero qué malo es Dios. Y Dios, ¿verdad? Gloria al Señor, es un instrumento el cual es muy importante. ¿Y qué tal si se quebraba? ¿Y qué tal, verdad, si se dañaba? Pero Dios estipuló en su palabra, gloria al Señor, la forma y las personas que debían transportar, cuidar, mover, hacer el servicio del arca. Y eran los levitas en el Antiguo Testamento. Los levitas, gloria al Señor, Leví tuvo 3 hijos, Merari, Coat, gloria al Señor, y Gersón. De esos 3 hijos, uno fue elegido, una familia fue elegida, que eran los coatitas, los de Coat, para que cuando el arca era levantada, ¿verdad?, en el campamento y era llevada de un lado, ¿verdad?, se levantaba el tabernáculo y se movía. Cuando la nube se movía y tenían que mover el tabernáculo, ellos tenían que mover el arca, nadie más. Ahora, gloria al Señor, usted puede leer, hermano, en la palabra del Señor, porque, ¿verdad?, pues la palabra de Dios nos da la pauta para las cosas, gloria al Señor, del servicio a Dios. Encontramos, gloria al Señor, ¿verdad?, que esta tribu de Leví, gloria al Señor, Dios la separó, Dios la eligió de entre las 12 tribus para que sirvieran de tiempo completo y de todo corazón a Dios. Porque a Dios hay que servirlo de todo corazón, hermano. Dios no quiere nada a medias. Dios no quiere poquito, no, Dios quiere todo de usted. Hay gente, gloria al Señor, que quiere servir a Dios a su manera, y no es a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Dios no es así. A veces uno piensa, no, hermano, es que puede ser. No, es a la manera que Dios quiere. Y si no, hay consecuencias, y las consecuencias son las que encontramos aquí. Imagina, en un gran festejo, cuando era alboroto, era gozo, era gloria al Señor, algarabía, y todo era la fiesta en grande, de repente se transforma en duelo. Y hasta David tiene miedo y dice, no, momento, yo no puedo llevar esa arca a mi casa. Si mató a ese hombre, me mata a mí, ¿verdad? ¿O qué puede pasar en mi casa? Hermano,
era algo serio el arca, era algo, gloria al Señor, que no era cualquier cosa de no ponerle, ¿verdad?, la importancia de cómo, gloria al Señor, era transportada el arca. Gloria al Señor, era llevada no en carros. ¿De dónde aprendieron a llevar el arca en carros? ¿Ah? De los filisteos. Encontramos en la palabra del Señor, hermano, que el arca, gloria al Señor, fue llevada, ¿verdad?, cuando entraron a la tierra prometida, gloria al Señor, a cruzar el Jordán. Usted recordará en el libro de Josué capítulo 3, gloria a Dios, cuando iban a cruzar el Jordán, dice la palabra del Señor que Dios le da la orden a Josué, le dice que los levitas vayan al frente y sirvan de guianza, el arca sirva de guianza al pueblo para saber el camino para entrar a la tierra prometida. Porque esa también es otro de los propósitos por los cuales Dios mandó hacer esa arca. Para que guiara al pueblo. Para que el pueblo se guiara, tuviera guianza a través de esa relación. Gloria al Señor, ¿verdad?, que Dios quería mostrar a su pueblo en esa arca. Y nos narra en ese capítulo 3 del libro de Josué, gloria al Señor, que los levitas al poner sus pies en el Jordán, las aguas del Jordán se detuvieron. ¿Cuántos alaban al Señor? Es como que cuando usted quiere cruzar ese río Hudson, ¿verdad?, y de repente las aguas se detienen en el Washington Bridge y usted ve y dice, ¿qué pasó aquí? Porque ahí estaba la presencia del Señor. Porque esa era la presencia del Dios de toda la tierra. Es más, hasta una canción le habían hecho al arca. Te puede leer en el libro de Números. Hay dos versículos bien claves que le dice, ¿verdad?, que cuando el arca era movida, Moisés decía, huyan de su presencia sus enemigos, levántate Jehová. Y cuando reposaba el arca en el lugar donde la nube se ponía, le decía a Dios, vuelve a los millares de Israel, reúnelos otra vez. El arca, gloria al Señor, nadie sabe en el día de hoy exactamente qué pasó. Algunos, gloria al Señor, tienen algunas, ideas, ¿verdad?, y aseveraciones extrabíblicas, porque en el libro de los Macabeos narra algunas cosas, pero en cierta no se sabe qué sucedió, si la llevaron los babilónicos cuando vinieron a invadir Jerusalén y quemaron la ciudad de Jerusalén y, ¿verdad?, el templo, y se llevaron los utensilios. No se sabe. Otros dicen que Jeremías la escondió, pero lo cierto, hermano, lo que queremos, ¿verdad?, en esta noche aprender es que esa arca era llevada a la manera de Dios. Porque mire, cuando el arca, gloria al Señor, fue en una ocasión llevada a una batalla que nos habla el libro de Jueces, gloria al Señor, empezaron, gloria al Señor, a perder la batalla el pueblo de Israel, gloria a Dios, y dice que a alguien se le ocurrió de ellos, ¿verdad?, traigamos el arca para la batalla. Y la quisieron traer y la llevaron. Y en medio de la batalla, gloria al Señor, el arca fue capturada. Fue capturada, ¿verdad?, por los filisteos. Pero ¿en qué tiempo fue capturada esa arca? Porque mire, hermano, déjeme decirle, gloria al Señor, ¿verdad?, que los levitas que tenían que llevar esa arca en el hombro, en el tiempo que fue capturada, fue una época en la cual los hijos del sacerdote Elí, gloria al Señor, ¿verdad?, hacían las cosas que no agradaban a Dios. Quiere decir entonces que pensaron que era un amuleto de buena suerte o un trofeo en el cual, ¿verdad?, ellos iban a decir, bueno, al traer el arca, nosotros vamos a ganar la batalla. Y la palabra del Señor dice que cuando los filisteos escucharon que los israelitas tenían el arca y estaban gritando y haciendo ruido, ellos dijeron, vamos a esforzarnos filisteos y nos vamos a poner en batalla. ¿Y sabe qué pasó? Se la llevaron ellos la ganaron esa arca y la fueron a meter en el templo del dios Dagón. Ahora podríamos decir, pero si Dios estaba ahí,
Pero si ese era el artículo más importante en el tabernáculo, ¿por qué? ¿Por qué los filisteos Dios no los mató como a Usa? Usted sabe, hermano, que los impíos, los pecadores, ¿verdad? En su ignorancia, ¿verdad? Escuche bien, en su ignorancia a veces blasfeman el nombre de Dios. Bueno, yo le voy a platicar un poco cuando yo no conocía al Señor. Yo me atreví a decir, que Dios me perdone, ¿verdad? Yo dije que esta era la obra de la literatura hebrea más importante. Unos meses después, ¿verdad?, que conocí al Señor o el Señor me encontró, no me retraté, sino que descubrí que no es la obra de literatura hebrea, sino que es la palabra del Dios viviente. Y que no es como cualquier libro. Y que no es como cualquier literatura que podamos leer, no. Esta palabra es viva, es eficaz. Es más cortante que espada de dos filos. Discierne nuestros pensamientos, discierne nuestras intenciones del corazón del hombre. Quiere decir entonces, ¿verdad?, que los filisteos, al tomar esa arca y llevarla ante el dios Dagón, ellos hicieron una afrenta grande a Dios. Grande. Para ellos era el trofeo ganado en la batalla contra los israelitas. Y dice la palabra del Señor, usted conoce la historia, ¿verdad?, en su cabalidad. Gloria a Dios que Dagón, la primera noche, gloria al Señor, se postró, ¿verdad?, ante el arca. Y el segundo día, porque eran un poquito cabezones los filisteos, no entendían eso, levantaron al dios Dagón, ¿verdad?, y lo pusieron otra vez, y al otro día lo encontraron destrozado. Gloria al Señor. Y no solo eso, sino que por 7 meses Dios empezó a castigar esa nación. Hubo consternación de muerte. Empezaron a tener tumores, empezó una plaga de ratones incontrolable, empezaron a todos a decir, ¿qué haremos para que Dios no acabe con nuestra nación? Y entonces trajeron a los magos, a los adivinos de ellos y empezaron a decir, bueno, señores, el arca la tenemos que regresar al pueblo de Israel. Pero no la vamos a regresar como la tomamos, sino que vamos a hacer, ¿verdad?, ellos hicieron como un voto, ¿verdad?, al decir, vamos a fabricar los tumoritos de oro y los ratoncitos de oro y los vamos a poner junto al arca y se las vamos a regresar. Y mire la idea genial que tuvieron. Dice la palabra del Señor, usted lo puede leer en el libro de los jueces, por ahí por el capítulo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor que ellos hicieron un carro y el carro era jalado, y ahí era jalado por 2 vacas que nunca las habían, ¿verdad?, amarrado. Y no solo eso, sino que tenían 2 becerros. Y usted sabe que una vaca con su becerro, ¿verdad?, para que lo separe es imposible. Y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo, vamos a ver si es Dios el que nos castigó o es algo por accidente. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que pusieron a esas vaquitas a jalar el carro, ¿verdad? Y le dijeron, bueno, vamos a ponerles una seña. Si se van por ese camino para allá, ¿verdad?, es que vino de parte de Dios todo ese castigo. Y si no, pues pasó por accidente. Lo primero que hicieron las vaquitas, ¿sabe qué hicieron? No se regresaron a sus becerros. Siguieron, ¿verdad?, amarradas en el yugo que llevaban jalando ese carro, ¿verdad?, con el arca y con lo que habían pagado esos príncipes filisteos por haber tenido el arca entre ellos. Y dice que caminaron las vacas bramando, ¿verdad? No iban tan contentas tampoco, ¿verdad? Pero llegaron, ¿verdad?, y se fueron a la tierra, a un campo que se llama Bet-Semes. Y allí llegaron. Ahí entonces se dieron cuenta que sí fue Dios el que había mandado esa plaga, hermano, porque Dios, gloria al Señor, ¿verdad?, es un Dios poderoso. Dios, hermano, gloria al Señor, es el Dios que no necesita que usted lo defienda, Él se defiende solo. Gloria al Señor.
Y ahí cuando llegó en ese campo, dice que esos hombres tuvieron curiosidad y empezaron a ver qué había en el arca. Y empezaron a ver los curiosos. ¿Y sabe qué pasó? La Biblia dice que se mataron más de 70,000 personas, se murieron por estar de curiosos. Por eso es verdad que la curiosidad mató al gato, hermano. Dice la palabra del Señor, hermano, que se murieron muchos por eso. Bueno, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí, gloria al Señor, en esos versículos o en esos pasajes que hemos leído, gloria al Señor, que desde el tiempo de Saúl no se había hecho caso al arca. O sea, cuando fue la batalla, ¿verdad?, de los filisteos al tiempo de David, habían pasado más de 20 años. Saúl nunca se preocupó por el arca del pacto de Dios. ¿Y que acaso se preocupó una vez para consultar acerca de una batalla? Pero para conocer la voluntad de Dios nunca se preocupó. Nunca consultó de esa manera a Dios. Y por esa razón, ¿verdad? Gloria al Señor, encontramos que en el tiempo de Saúl, en el tiempo de Elí, el sumo sacerdote, cuando estaba esa decadencia espiritual, gloria al Señor, sucedieron muchas cosas en el arca. La palabra del Señor nos narra, ¿verdad? Gloria al Señor, que 20 años estuvo abandonada el arca allá donde la habían dejado. Bueno, Usa era el hijo de uno de los levitas que tenían por 20 años el arca en su casa, pero nunca la valoraron. Nunca le pusieron el sumo cuidado. Eso es como, hermano, vivir una vida descuidada el cristiano. Que si tiene comunión con Dios, bien, y si no, pues también, y si lee su Biblia, bien, y si no la lee, pues también. ¿Usted cree que eso está bien? La comunión, gloria al Señor, de un cristiano no puede descuidarse, hermano. Mire, no es el simple hecho de llamarse cristiano. No solamente es no adorar a María, ni a los santos, ni a todos esos ídolos, no. Tampoco es orar. Aunque también no es orar, porque hermano, ¿quién ora? ¿Qué religión ora? Dígame. Y a veces ora más que uno. Pero el cristianismo es una comunión verdadera con el Dios vivo. Y si no vivimos eso, entonces, ¿qué clase de cristianos somos? Miren lo que hace Saúl. Saúl no le importa el arca. Subió al poder, está en su reinado, pero el arca está por allá, hasta en el tiempo que llega David y dice, voy a traer el arca. Cuando David llega al poder, al reinado, y está en Jerusalén y consolida su reino, siente que hace falta algo. Siente, porque así, hermano, es el cristianismo. El cristiano siente la sed del Dios vivo. Siente la necesidad de congregarse, de acercarse a Dios. Siente la necesidad de orar. Y si no, pues, ¿verdad? Clame al Señor. Y si no, pídale al Señor, ¿verdad? Dame ese sentir para poder tener comunión contigo, para poder tener una relación. Hermano, se imagina, en el tiempo de 20 años dice que los hijos de Israel se hacían lamentación por eso. Bueno, Usa tan poca importancia tuvo para el arca que hasta cuando vio que se iba a caer, la quiso levantar cuando no le era permitido hacer eso. Y la idea que hace el rey David en la primera ocasión siguió los parámetros de los filisteos. Por eso no es a la manera mía, sino es a la manera de Dios. No es como a mí me parece, sino es como Dios manda en su palabra. David dice que hace un carro nuevo, pero antes de hacer el carro nuevo no consulta con los levitas ni con los sacerdotes. Usted puede leer el capítulo 13, dice que consulta con los generales, con los que batallan, con los que hacen la guerra. Y les dice, yo voy a traer el arca. Y entonces se les ocurre la buena idea de hacer ese carro y de hacerlo casi como los filisteos lo habían mandado. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor,
que él mismo dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Cómo se había de llevar el arca? El arca tenía unas orejitas, podemos decirle así, ¿verdad? En las argollas, en las cuales se ponían, o se habían puesto, o tenían que tener 2 varas, ¿verdad? Atravesadas, que también eran de madera de acacia, forradas de oro. Y esas 4 esquinas, o esas 2 varas de cada lado, los levitas la tenían que llevar en su hombro. En su hombro. Aquí. O sea, ¿qué nos enseña eso? Hermano, el cristiano, ¿verdad? Gloria al Señor, sirve a Dios de todo su corazón. Dice Romanos capítulo 12, verso 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Porque, hermano, esa era la forma de llevar el arca, no en un carro. ¿Y acaso no tenían instrucción eso los levitas? ¿Acaso no estaba estipulado en la ley? No lo hicieron. No, como dice ese versículo que leímos aquí, no lo hicieron a la manera de Dios. Por eso pereció Usa. Por eso hubo ese fracaso en el servicio que se le debía haber convertido en una fiesta gloriosa de traer y transportar el arca a la ciudad de Jerusalén. Gloria al Señor. Esos levitas, hermano, mire cómo era el trabajo del levita. Algunos dicen que había más de 800 levitas. Nosotros pensamos que había 5, 10 o 20 en el tabernáculo. No, era una tribu. Había 800 levitas en el servicio de tiempo completo a Dios en el tabernáculo. Bueno, los hijos de Aarón se encargaban de cubrir con las pieles del tabernáculo y ponerle una cortina o un paño azul encima del arca, y entonces entraban los coatitas, los de Coat, y tomaban y ponían su hombro, 4 de ellos, uno en cada esquina, y llevaban el arca en sus hombros y la bajaban y la ponían, y ahí así se hacía ese trabajito. Ahora vemos que David consulta, gloria al Señor, con los generales, consulta con sus allegados que hacen la guerra y le dicen, bueno, hagámosle así como tú dices. Parece muy buena la idea, porque así dice, le pareció bien al pueblo. Hagámoslo así. ¿Qué sucedió? Cuando iban tropezando los bueyes que arrancaban, que caminaban en el carro, ¿verdad? Se tambaleaban y sucedió, podríamos decir, la desgracia de un hombre, de un levita, pereció. Así que de ese error se aprende, gloria al Señor, porque, ¿verdad? Es de humanos los errores y es de sabios corregirlos, gloria al Señor, ¿verdad? Porque de las lecciones se aprenden. O bueno, eso entendemos en la palabra del Señor, que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, dice, es para que nosotros no repitamos esos errores. Y como alguien dijo, el que no conoce la historia, vuelve a repetir los mismos errores que nos enseña la historia. Y en este caso, la historia bíblica. Si bien este pueblo, hermano, la idea era genial, era buena. Transportar el arca de donde estaba ya abandonada a traerla a la ciudad de Jerusalén. Le nació en su corazón al rey David preparar un lugar hermoso y ponerla ahí. Gloria al Señor. Es como cuando usted, ¿verdad? Dice, wow, hoy voy para el culto, ¿verdad? Gloria al Señor. Se mete a la heredera, se arregla, ¿verdad? Se pone sus cosas y se viene. Tremendo, hermano. Pero hay quien viene y dice, oh, hoy es culto y tengo que ir porque si no me va a llamar el líder, ¿verdad? Y si no, pues no he ido un día. ¿Y qué va a decir, verdad? El hermano, ¿usted cree que eso, gloria al Señor, es servicio a Dios? ¿Y es de la manera que Dios quiere? Yo creo que no. Yo creo, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Que el servicio a Dios, gloria al Señor, debe ser voluntario, debe ser, hermano, algo que le nace en su corazón, hacer para Dios. Gloria al Señor.
Y cuando lee su Biblia, hermano, no es porque uno lea su Biblia, no, eso debe salir de su corazón. Voy a escuchar la voz de Dios. Voy a tener esa relación con Dios. Eso es lo que hizo David. David preparó ese lugar hermoso para poner el arca del pacto ahí, para conocer y estar cerquita de Dios. Mi hermano, si vemos uno de los hombres, gloria al Señor, que más consultó a Dios fue David. David consultó a Dios, vamos a decir, casi para todo. Cuando había una batalla difícil, le decía al Señor, ¿subo o no subo? Y el Señor le decía, sube. Cuando había algo difícil, le decía, ¿y cómo voy a hacer? Y el Señor le daba la estrategia de cómo hacer para resolver una situación. David se esforzó por traer la segunda vez de la manera correcta el arca a Jerusalén. Habló entonces ahora no con los militares, sino que reunió a los levitas y a los sacerdotes y les dijo, santifíquense. Claro, hermano, imagina, allá había una pauta de cómo se levantaba el tabernáculo, porque Dios no es loco, Dios no es desordenado, Dios es un Dios de orden, hermano. Y es un Dios serio en sus cosas. Dice, ¿verdad? Que indagó con los levitas, los reunió y les dijo, vamos a traer el arca. Pero ahora ustedes se santifican y la vamos a traer, no como lo hicimos la primera vez, sino como debe ser, a la manera de Dios. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que esa segunda vez llamaron a los coatitas. Déjeme decirle, ¿verdad? Que en el tiempo de David, los hijos de Leví, en el caso de la tribu de Coat, ¿verdad? De los hijos de Coat, fueron restituidos porque estos hijos de Coat tuvieron un percance, podríamos decirlo así, cuando muchos de ellos se rebelaron en el desierto contra Moisés y ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que fueron consumidos por una llama. Y de ahí no se habla más de ellos hasta en este tiempo, del tiempo de David. El Señor, dice la palabra del Señor, entonces, que llamó a esa tribu y les dijo, ¿verdad? Que trajeran el arca. Y entonces encontramos, gloria al Señor, ¿verdad? Que cuando van a ver la casa de Obed-Edom, a donde habían dejado el arca, había sido bendecida. Algunos dicen, gloria al Señor, que le había dado un montón, ¿verdad? De hijos, lo había bendecido en gran manera. Y entonces dice, él ¿verdad? Se puso a preparar ese lugar David y consultó. Y ahora de esta manera dice que traían los levitas el arca a Jerusalén y caminaban un poco y ofrecían un sacrificio. Y caminaban otro poco y ofrecían otro sacrificio. Porque ese es el verdadero servicio a Dios, hermano. Eso es así. No es fácil. A veces ¿verdad? Muchos piensan, ¿verdad? Gloria al Señor, que es fácil servir a Dios. Verdaderamente es fácil, pero quiere un esfuerzo, un sacrificio. Por eso Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Gloria al Señor. Es el culto racional. Entonces encontramos a David, gloria al Señor, llegando entonces con el arca a la ciudad de Jerusalén. Y ahí vemos, gloria al Señor, que, ¿verdad? Él canta, danza, gloria al Señor, y hace, ¿verdad? Gritos de gozo. Y ve, gloria al Señor, Mical desde las ventanas de su casa y menosprecia a David en su corazón. Pero a David no le importaba eso, hermano. ¿Verdad? Es como aquel que dice, yo no levanto mis manos, porque ¿qué va a decir el que está atrás de mí? ¿Verdad? Ay, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo no hago eso porque ¿qué le importa eso, hermano? Su servicio a Dios. Su servicio a Dios no es para agradar al que está atrás, al que está al lado de usted. Es para agradar a Dios. Porque acuérdese lo que le dijo David. Yo me he hecho vil, como tú lo has dicho, delante de las criadas. Yo me he hecho, ¿verdad?, como un cualquiera. Pero a los ojos de Dios no es así. A los ojos de Dios no es así. El servicio a Dios es espontáneo, hermano.
La alabanza a Dios es la que nace de su corazón hacia Dios. No es cuando le dicen, ¿se imagina si Dios hubiera querido hacer algo monótono? Pues nos hubiera puesto un control remoto, alaba, ¿eh? Y apachurra el botón de alabanza y empezamos a alabar a Dios. Y le pone un pause, le pone una pausa, ¿verdad? Y entonces nos callamos. Qué tremendo, hermano. Gloria al Señor. No es a la manera nuestra, sino a la manera que Dios quiere que hagamos las cosas. Gloria al Señor. David aprendió bien la lección. Bien. Imagina que ahora lo hace correctamente y llega con esa danza, con ese gozo a Jerusalén. Y a partir de allí, hermano, el arca permanece en ese lugar hasta en el tiempo que Salomón construye el templo para que puedan tener el arca dentro del templo. Gloria al Señor. Dios le bendiga.